¿Alguna vez te has preguntado qué hubiera pasado si Eren hubiese obtenido el titán martillo de guerra desde el inicio? No estoy hablando de un simple cambio de poderes, estoy hablando de un giro total en la historia, una bifurcación brutal en el destino de cada personaje, un escenario tan impactante que el final original parecería un juego de niños comparado con esto. Lo que vas a ver no es una teoría cualquiera. No es una suposición básica. Esto es una película. Un proyecto pensado para arrancarte de la realidad, hacerte olvidar por completo cualquier otra pestaña abierta, cualquier otra distracción. Esto te va a consumir. Y no lo digo en vano. Porque si ya conoces mis teorías, sabes que cuando traigo una historia, no es para entretener, es para hacerte dudar de todo lo que creías saber sobre Shingeki no Kyojin. Esta película va a retorcer el canon, esta historia se van a dividir en 3 partes que estarán en este mismo video, la primera parte será todas las partes / capítulos de la teoría. La segunda parte serán novas. Que las antes mencionadas, aparecerán interrumpiendo los capítulos. Para explicar mejor muchas cosas. Y la tercer parte de esta película, será el final alternativo. Te prometo que después de esto, ya no vas a ver a Eren de la misma manera. Like the scarlet night, veiled in the dark. You can hide your dear, can lie, my dear. Konomama,夢を見て、血だらけの翼広げて。Like a fallen angel,時の風に流されて落ちてゆく Into the sky. What's the light? What's the truth? What did you need? See the flowers breathing in the rain. Try growing to the edge of love. It's so far away to reach up to the sky. I see the roses with my wings so far. Let it fall an angel 時の風に流されて落ちてゆく Into the starry night 女神のように Oh, we'll fly away. We'll fly away. You can hide your dear, can lie, my dear. We'll see it, we'll be it. Like you see the dead, yeah, yeah, oh, fly to heaven.
existía una guerra desde hace muchos años, entre los pueblos de Marley y Paradis, los cuales se extendieron hasta la actualidad. En Paradis había gente con la sangre de Ymir, es decir, gente que se puede convertir en titán mediante un suero. De esta forma pueden ser titanes no pensantes, y por decirlo de alguna manera tontos, que si logran devorar a un humano que posee a uno de los 9 titanes cambiantes, puede heredar su poder y los recuerdos del anterior portador. Y en Marley hay gente común y corriente como nosotros. Se llaman aldeanos los que tienen la sangre de Ymir. Estos fueron desterrados a una isla llamada Paradis junto a su rey. Ellos se llevaron un titán, el fundador. Mientras que Marley se quedó con algunos aldeanos esclavizándolos y tratándolos mal, convirtiendo a algunos de estos en titanes y mandándolos al desierto, para que atemorizaran a la isla Paradis, aunque esa isla tenía 3 murallas que impedían el cruzamiento de titanes, pero también se les impedía salir más allá. A los aldeanos les borró la memoria su rey. Cada poseedor de cualquier titán cambiante moriría 13 años después de obtenerlo y tendría que heredárselo a un descendiente de la propia sangre. Así pasó 30 largos años sin preocupaciones ni guerras entre estas dos naciones, pero llegó un día en el cual la familia Taibur, que son aldeanos, pero que se llevan bien con Marley y no apoyan a su misma sangre, se reunirían en una conferencia para ver cómo podrían desterrar a la isla Paradis, lo cual esto no pasó en la historia original, sino que en la original se demoraron hasta la 4ª temporada para esto. De esta forma llegó a oídos de un titán cambiante, el titán de ataque, que era un infiltrado en las tropas de soldado de Marley, era Eren Kruger, el cual estaba en returno desacuerdo de que Marley atacara a su patria, por eso mismo esperó hasta el día que se reúnan las dos naciones, y llegó el día. De esta forma él se infiltró como guardia y apenas comenzó la conferencia, Eren Kruger se transformó sin que nadie lo pueda observar, y como en ese tiempo no existía tantos avances tecnológicos, Eren Kruger se evitó un enfrentamiento directo con el titán martillo de guerra y comió a todos de la conferencia quedando solo unos cuantos, pero afortunadamente logró comerse al porteador del martillo de guerra, heredando sus recuerdos y poderes. Los pocos que sobrevivieron para no armar sospecha se inventaron de que ocurrió un desastre natural que acabó con la familia Taibur, pero nunca se les confesó de que el martillo de guerra fue arrebatado. Eren Kruger siguió trabajando de soldado, transformando a su propia gente en titanes para que vayan y atemoricen a los aldeanos en Paradis. Así llegando a 8 años sirviendo a Marley y sin ninguna sospecha de los altos mandos de que él siquiera sea un aldeano. Una noche se enteró de que había un grupo de aldeanos en Marley que se cansaron de tanta esclavitud y maltrato, que ideaban un plan. Su líder era Grisa Yeager, los capturaron y torturaron, al parecer los había delatado el propio hijo de Grisa, Zeke Yeager. Llegaron al desierto y tiraron a todos los compañeros de Grisa del muro y los transformaron en titanes, quedando al último Grisa Yeager. Un soldado marleyense compañero de Eren Kruger confesó a Grisa que él junto a sus compañeros asesinaron a su hermana Anita en conjunto con unos perros. Así inyectó el líquido de titán en su jeringa y cuando se lo iba a inyectar... ¡Tu hermanita te llama, muchacho! ¡Mierda! Recibió una patada de Eren Kruger, el soldado cayó del muro y al caer los titanes recién convertidos lo comieron. Eren Kruger explicó a Grisa que tuvo que transformar en titán a su grupo para que no sospechen de él hasta este momento, le explicó que prestara atención, y dijo con unas palabras frías la siguiente frase. Grisa, presta atención, así se usa el poder de los titanes. Así es como se usa el poder de los titanes. De esta forma Eren Kruger sacó un cuchillo y se lo pasó por su mano hirviéndose, transformándose en un titán de ataque pero con sus puños endurecidos de un cascarón blanco, el cual era el martillo de guerra presente en el cuerpo de él. Eren creó un martillo gigantesco blanco, y aplastó a toda la flota, matando a todos los marleyenses presentes y llegando donde Grisa de nuevo, y después de varios diálogos entre estos dos y discusiones al final le explicó a Grisa que debía devorar a Eren Kruger para heredar el titán de ataque. Llegar a Paradis. Hacer una familia nueva. Robar el fundador, heredárselo a su hijo y por último nombrar a su hijo Eren Jaeger. Después Eren Kruger transformó a Grisa en un titán no pensante y Grisa devoró a Eren Kruger, de esta forma adquiriendo 2 titanes cambiantes infiltrándose en la isla Paradis. Conociendo a Shadis y como dijo Eren Kruger, Grisa tuvo una nueva familia dentro de la isla, casándose con una aldeana y teniendo un hijo, llamándolo Eren Jaeger.
A diferencia de su anterior hijo Zeke Yeager, a Eren le dio mucho amor y pasó mucho tiempo con él, no le dijo absolutamente nada de las afueras y Eren siempre creyó que toda la humanidad era la isla Paradis y no había nada más afuera de las murallas, nada más excepto titanes no pensantes y tontos, queriendo y anhelando con todo su ser la libertad afuera de las murallas. El hijo de Greaser Yeager solo tenía un amigo, Armin Arulet, el cual se llevaba muy bien, y un día con su padre visitaron una casa a curar a un paciente, ya que Grisa era doctor, pero al llegar vieron toda la familia asesinada y solo una niña indefensa. Grisa salió y fue a pedir ayuda a la policía militar, pero al llegar Eren junto a mi casa de una forma, habrían asesinado a todos los malhechores. Grisa sin más tuvo que adoptar a la niña, llamada Mikasa, y de esta forma conviviendo Eren con Mikasa como su media hermana. Llegó el día en el que el titán acorazado y el titán colosal rompieron la muralla. Grisa cumplió con su palabra con su difunto amigo Eren Kruger y visitó a los reyes, la familia real. La familia se encontraba en la iglesia orando por un futuro bueno para la isla, hasta que Grisa llegó y avisó todo lo sucedido. Los reyes no le creyeron y la poseedora del titán fundador se dignó en decir la siguiente frase: los aldeanos deben pagar por sus pecados, no debemos luchar, tenemos un pacto de batalla. Grisa sin más y sin poder hacer entender a la familia en liberar a su pueblo, Grisa se transformó en el titán de ataque más el martillo y se enfrentó a la titán fundador, pero no fue problema para él y asesinó a todos dejando solo al padre. Grisa, el padre de Eren, Robo, el fundador de la familia Reis, justo antes de que el titán colosal y acorazado destruyeran la muralla. Y ahora era poseedor de 3 titanes cambiantes, los cuales eran el de ataque, el fundador y del martillo. Grisa llegó donde se encontraba descansando su hijo Eren y se lo llevó a un bosque, traspasándole su poder. Al rato vinieron unos soldados y lo llevaron de regreso a Eren junto con sus amigos, aunque Eren perdió la memoria de lo que había sucedido hace unos instantes. Pasó 5 largos años y de esta manera Eren convenció a sus 2 amigos, Mikasa y Armin, de que se unan a el ejército. Los 3 amigos se alistaron en el ejército con el único propósito de matar a todos los titanes. Adentro del ejército conocieron varios amigos, como por ejemplo, Reiner, Bertold, Connie, Sasa, Historia y más personas que no se llevaban tan bien como por ejemplo Eren y Jin. Pero un día en el distrito Trost, mientras que los cadetes estaban hablando y conversando arriba de la muralla, apareció un destello inmenso que sacudió a todos por el fuerte viento. Era el titán colosal. Eren trató de matarlo, pero el colosal irradiaba un humo muy fuerte, y después desapareció sin antes dejar un agujero en la muralla por la cual podían pasar los titanes no pensantes. Los cadetes se organizaron por grupos y salieron a convertir a los titanes, aunque por desgracia de todos no se esperaban que los titanes eran tan fuertes. A pesar de que eran titanes no pensantes, mataron a muchos soldados y amigos de Eren. El escuadrón de Eren se componía de 5 integrantes, estando Armin entre uno de estos, pero los titanes arrasaron con todos, y justo cuando se acercó un titán a matar a Armin, apareció Eren y sacó a Armin de la boca del titán, pero desgraciadamente el titán se comió a Eren. Armin se quedó llorando y en consecuente en shock, desmayándose. Al poco tiempo apareció Mikasa, que estaba en otro escuadrón, y Armin le contó todo lo sucedido. Mikasa no tuvo ningún sentimiento y saltó a matar a todos los titanes, aunque ella sabía que se le podía acabar el gas o las cuchillas y morir, pero a ella ya no le importaba nada. Al Eren estar muerto, él era la única razón de vivir a Mikasa, la única razón por la cual Mikasa seguía con vida. Ya ella hubiera muerto por esos ladrones que entraron en su casa aquella vez. Regresando al presente, Mikasa mató a muchos titanes pero se quedó sin gas y cayó al suelo, y cuando un titán iba a devorar a Mikasa, de repente y sin ningún previo aviso, apareció otro titán del mismo tamaño o un poco más grande, pero este se lo veía con unos puños blancos y endurecidos, y con un aspecto más musculoso y con una melena que lo distinguía de los otros titanes. Este titán se lanzó a atacar al otro titán que iba a comer a Mikasa, y de un golpe le arrancó toda la cabeza. Este titán de ataque era súper más fuerte que el original, y si por decirlo de alguna forma, en la historia original acabó con unos cuantos, en esta mató a absolutamente todos, con unos pinchos y un martillo, junto con sus puños que eran muy potentes, y aunque Eren no controlaba bien su poder titán, igual mató a todos los titanes, saliendo del titán y todos sorprendiéndose de que era Eren. De esta manera alegrándose sus amigos de que aún siguiera con vida. Pero la policía militar que estaba presente, no pensaban lo mismo. Solo imagínate, un humano transformándose en lo que una vez juró aniquilar. Armin y Mikasa estaban con Eren mientras todos los soldados los rodeaban, pero después de muchos diálogos,
Armin ideó un plan. El plan consistía en que Eren en su forma de titán, agarre la roca que estaba en el centro de la muralla, y cierre la abertura que provocó el titán colosal, y así lo hizo con ayuda de algunos cadetes. Aunque al principio Eren perdió el control de su titán, lo logró, sellando la abertura. Pero al regresar a su forma humana, los soldados veteranos lo agarraron y lo mandaron a prisión hasta que sea el día en el que iban a juzgar a Eren y qué hacer con él. En prisión, la Legión de Exploración fue a visitar a Eren, y un rato charlando, Eren confesó de que quería unirse a la Legión de Exploración. Juzgaron en un juicio, en el que se enfrentaba la policía militar que quería aniquilar a Eren, y la Legión de Exploración, que creían que Eren les podía ser útil para la humanidad. Y al final ganó la Legión, llevándose a Eren y experimentando con él. Eren conoció a muchos amigos, en la Legión de Exploración, y entre los principales está Levi, Ange, el comandante Erwin, y demás personajes, pero no son muy importantes. Pasó un mes. Y la Legión de Exploración experimentó lo máximo que podían con Eren. Y lo que descubrieron fue muchas cosas. Nota del autor. Al Eren tener al martillo de guerra, ya no necesitó tomar el suero para endurecer partes de su cuerpo, sino que en esta historia Eren ya vino de defecto con esta habilidad. Fin de la nota. Regresando a la historia, las cosas principales que descubrió la Legión de Exploración con Eren es que Eren solo puede transformarse en titán cuando tiene un objetivo en mente. Eren puede cristalizar partes de su cuerpo, no solo los antebrazos como se demostró cuando peleó con los titanes, sino que puede cristalizar hasta sus piernas, su nuca, su espalda y parte de su abdomen, aunque gasta mucha energía y algunas partes del titán no es necesario cristalizar. Y hablando de energía, se descubrió que Eren puede crear lo que imaginé, siempre y cuando se use para atacar, como por ejemplo, un martillo, pinchos, y demás armas, como un arco y flechas, aunque todo esto conlleva un masivo gasto de energía, lo que le permite a Eren regenerarse más lento, y hasta más después no poder transformarse en titán hasta 2 horas mínimo. Por ende, todas estas armas y artefactos que cree Eren, debe usarse con mucho cuidado. Y por última cosa, Eren puede cristalizar todo su cuerpo, pudiendo sellar cualquier tipo de abertura, así que la humanidad tendría una arma cuando el titán colosal o acorazado destruya la muralla, ya que podrían sellar la muralla con ayuda del titán de Eren. Que como en la historia principal lo llamaron titán de ataque. Pasó otro mes que Eren descansó completamente. Porque, por una parte, se avecinaba una misión por parte de la Legión y por otra parte debía estar atento por cualquier cosa que suceda. Por parte de los cadetes, estos se graduaron de soldados y debían escoger entre las tropas de guarnición que se encargaban de estar en las murallas y encargarse de los camiones y todo eso. La policía militar que servían como los policías de nuestro mundo, es decir, se encargan de ladrones, tránsito, etc. Y por último la Legión de Exploración, en la que se encontraba Eren y su principal objetivo era explorar el mundo fuera de las murallas y tener más información sobre los titanes. Los amigos de Eren, Mikasa y Armin, entrarían a la Legión por obvias razones, mientras que los otros cadetes los seguirían, como Historia, Ymir, Reiner, Bertold y Connie, y unos pocos más, pero no son muy importantes para esta historia. Pero algunos fueron por la policía militar, como por ejemplo, Annie y Leonard. Ya era de salir de las murallas para nuestros protagonistas. Era la primera misión de nuestros amigos, todos irían en caballo y se dividirían en grupos de 5. Eren estaba con Levi y 3 más, ya que en el juicio acordaron que Levi no se podía separar de Eren, ya que él lo cuidaría y también estaría alerta por si Eren los traiciona. De esta forma salieron de la muralla y misteriosamente no apareció ningún titán. La Legión de Exploración recorrió 10 metros a caballo y no vieron a ningún titán. Y cuando se regresaban todos para ir de regreso a las murallas, apareció un titán. Su aspecto era femenino y era de 15 metros, no era como los otros, este titán tenía un propósito y se lo veía con inteligencia. Los primeros que vieron a este titán fue el grupo de Armin, Reiner, Connie, Bertold y Jin. Trataron de detener al titán, y Reiner de forma precipitada, se lanzó a atacarlo y este titán lo atrapó, y cuando parecía que lo iba a matar, Reiner le cortó los dedos y fue a suelo. Justo en ese momento el titán hembra cambió de lado y fue al lado opuesto, mientras que se le degeneró los dedos. Armin vio esto y supuso que esa titán misteriosa buscaba a Eren por una X razón, pero le dio mucha intriga de cómo sabía dónde se encontraba Eren, y qué pasó cuando atrapó a Reiner. Esa titán recorrió mucho y llegó hacia donde se encontraba Eren junto a su escuadrón. Levi ordenó a todos seguir en caballo y llevarla lo más lejos posible hacia un lugar. La titán iba a alcanzar al escuadrón y matarlos y Eren reclamaba a Levi sobre que por qué no peleaban y solo corren en caballo.
y Levi dijo que son órdenes del Capitán Erwin, y de tal forma todo el escuadrón sorprendiéndose. Eren lloraba ya que pensaba que era su fin ya que la Titán alcanzaba a los caballos, pero justo en ese momento, de los lados de la Titán, se escuchó el grito del Capitán Levi diciendo, ahora ya. Salieron unos ganchos que atraparon a la Titán hembra y agarraron cada parte de su Titán, eran aproximadamente unos 300 ganchos. Pero después de un tiempo esa Titán gritó, y a los pocos segundos llegaron miles de titanes comunes a devorarla, así saliéndose de su Titán y escabulléndose. Levi y Ange se quedaron atrás y vieron que era una persona la cual se transformaba en Titán. Igual que Eren. Los escuadrones se alinearon y corrieron, pero esta vez el Titán hembra los alcanzó y al no estar Levi mató a todo el escuadrón de Eren. Y de tal forma Eren, con la frustración de antes no haber peleado con ella, cuando se lo propuso, se transformó en el Titán de ataque, y de un izquierdazo con su puño endurecido de su cristalización le destrozó toda la cara a la Titán, y sin que reaccione la Titán hembra. Le llegó otro golpe del Titán de ataque, este era un derechazo al estómago, volándole todo el pedazo. Y otra vez sin que la Titán hembra diga algo o se degenere, Eren creó un martillo blanco y con una frialdad destruyó la mitad del cuerpo de la Titán hembra, cogiendo la cabeza de la Titán, y cuando se la iba a comer, se detuvo y vio que era Annie Leonard, su amiga en el cuartel de soldados, con la cual compartió muchos momentos y de un momento a otro. Apareció Levi y arrancó la nuca al Titán de ataque sacando Eren de su Titán, impidiendo de que se coma a la Titán hembra, ya que la podrían interrogar. E intentó hacer lo mismo con Annie, pero esta se cristalizó en un cascarón igual a la cristalización de Eren, pero esta vez en su cuerpo humano, impidiendo que Levi la capture. Pasó unas cuantas horas y llevaron a la cristalización de Annie al distrito de Trost y la emprisionaron, aunque no la podían sacar información, pero por lo menos consiguieron algo. Que no se lo coma el Titán enfurecido de Eren. En la historia original, el rey y el pueblo querían matar a Eren al salir mal la misión, y al tener muchas bajas, pero en esta realidad, lograron llevar a Annie consigo y por ende no tomarían medidas con la Legión ni con Eren. Pasaron unos días y cambiaron de misión. En esta historia Eren les contó a todos sobre que planteaba ir al sótano de su casa a Shingansina, para ver todos los secretos del mundo exterior, así que de esta forma todos idearon un plan para recuperar la muralla previamente invadida por los titanes, y después visitar el sótano de la casa de Eren, que le dejó su padre. Toda la legión se alistó y salieron de noche, ya que era el mejor tiempo para salir sin que no vinieran los titanes. Pasó un largo tiempo y los caballos de los soldados se cansaron, lo que era muy extraño ya que estos lograban pasar horas sin siquiera mostrar una gota de sudor. Pero sin más nuestros amigos encontraron una torre botada, y la usaron para quedarse por esa noche, y en el siguiente día siquiera, ir al distrito de Shingansina y recuperar la muralla. Pero antes de que la legión fuera a dormir se encontraron que llegaron unos titanes comunes, lo cual era imposible. Y cuando los titanes iban a derrumbar la torre, Ymir, la amiga más cercana de Historia, se sacrificó y se lanzó hacia los titanes, lo que parecía un suicidio, pero esta se transformó en un titán, que lo apodaron el Titán Mandíbula, ya que tenía una gran velocidad y con su boca derrotaba a todos los titanes arrancándoles las nucas, pero lamentablemente no pudo con todos, ya que se avecinaron miles más de titanes y desde lo lejos se podía ver a un titán. Su apariencia era de un mono y lo llamaron el Titán Bestia, este se escabulló y nunca más apareció. Mientras tanto con Ymir, esta se fue agotando y cayó rendida con los titanes que la empezaron a devorar, y después llegaron los soldados, ya puestos el equipo de maniobras tridimensionales, ya que antes no los tenían y por eso no podían enfrentar a los titanes, pero llegó la legión y aniquiló a todos y sacaron a Ymir de su titán para hacerle preguntas, sobre por qué tiene la capacidad de transformarse y demás, pero esta no se podía mover ni hablar, al estar muy destrozada por la previa pelea, y espero la legión que se recuperará Ymir. Pasó toda la noche y cuando Ymir ya estaba recuperada casi al 100%. Eren se encontraba limpiando un poco los escombros del lugar con una escoba por petición de Levi, pero llegó al lugar Reiner y Bertold y sin previo aviso le confesaron a Eren de que estos dos eran el titán acorazado y colosal, es decir, Reiner era el acorazado y Bertold el colosal, y que querían que Eren se vaya con ellos a sus tierras y ya no causarían más caos. Mikasa, que se encontraba presente a un lado de ellos, no estaba de acuerdo con eso y sin pensarlo atacó a Reiner y Bertold con una cuchilla pero falló, haciendo que Reiner se transforme en el acorazado y Reiner en el colosal, y Eren con lágrimas en los ojos se transformó de igual manera en el titán de ataque con unos puños endurecidos y una mirada perdida, que demostraba enojo y frustración al saber que su propio camarada, al que consideraba amigo, todo el tiempo fue un traidor.
El acorazado y el de ataque llegaron al suelo y empezaron a pelear, con el primer golpe de Reiner hacia Eren en la cara, siguiéndole de muchos golpes en la cara. Mientras tanto con el colosal, este se había transformado y irradiaba un humo por su nuca que impedía que los soldados que pudieran sacar a Bertolt de su titán. Siguiendo con Eren y Reiner, en esta historia Reiner se tomó las cosas más en serio y usó toda su fuerza, ya que sabía de las habilidades de Eren y de que su titán se mezcló con el martillo de guerra, así que seguía Reiner dándole golpes a el titán de Eren, sin que la legión no pudiera hacer nada por su coraza. Hasta que después de un tiempo, el titán acorazado, después de dejarlo sin cabeza al titán de ataque y raptar a Eren, pasó algo inesperado, pero justo en ese momento, cuando Reiner iba a arrancar a Eren de su titán, le llegó por el subsuelo un enorme pincho que atravesó su coraza y Eren saliendo del suelo y regenerando su cabeza, saltó hacia donde estaba el acorazado atrapado por su pincho. Y de un golpe con su puño endurecido, le rompió toda la armadura de la cara y seguido de eso y antes de caer al piso, tomó la cabeza del titán y se cayó con él, sacándolo del pincho y por consecuente raspándole todo el abdomen, y al caer al piso Eren raspó el suelo con la cabeza de acorazado, y aquí viene algo que cambiaría la historia para siempre. Eren sin controlar su furia, tomó del pelo y de la columna al titán acorazado y lo alzó hacia el viento y sin soltarlo. Mordió la nuca del titán, y como era de coraza, no podía morderlo. Pero Eren endurecido sus dientes y de un momento a otro, arrancó a Reiner de su titán junto a un pedazo de la nuca del titán, y se lo devoró. Viendo todos como el titán de ataque devoraba al portador del acorazado, mientras que Eren salía de su titán exhausto. El titán colosal irradiaba mucho humo, que le hizo estar muy delgado y sin energías, y por consecuente salir de su titán y al Bertolt estar descubierto, lo capturó todo el equipo de la legión, llevándolo al cuartel junto a Eren. Y al regreso en el carruaje, todos reprendieron a Eren, por haberse devorado al acorazado, sin saber que Eren heredó un nuevo poder titánico. Los cuatro guerreros, el inicio del fin. Desde niños les dijeron que eran distintos. Que, aunque nacidos de sangre maldita, podían redimirse. Podían servir a Marley. Ser guerreros. Y con eso bastaba. Marcel, Reiner, Annie y Bertolt. 4 niños. 10 años. Una misión. Ir a la isla Paradis y recuperar el poder del titán fundador. Para Marley. Para el mundo. Para demostrar que no eran demonios, o por lo menos, no tanto como los de la isla. Solo seguimos órdenes, decía Marcel, y todos asentían. Incluso cuando no entendían, porque él era el líder. El que pensaba. El que cuidaba. El que sonreía. Pasaron el océano. Llegaron con miedo disfrazado de valentía. El bosque era espeso. El aire, distinto. Mientras caminaban los guerreros, hablaban de muchas cosas. Sobre que estaban orgullosos de que hayan heredado un titán y a sus papás darle seguridad al ser considerados buenos eldianos. Y Marcelo dijo algo, y bueno. Ya mismo llegamos pero, quisiera conversarles algo, ¿han oído hablar de que un sujeto robó el martillo de guerra? Annie respondiéndole no se sabe, según. Todos los Tibur se reunieron en una conferencia con las fuerzas de Marley y ocurrió un terremoto, asesinando al portador del martillo. Bertolt diría. Sí, y después de eso me supongo que el portador murió y el poder del titán se traspasó a un niño recién nacido, o algo así. Y Reiner interrumpiendo esto y dejando de ver al frente. Despistándose un poco y dijo, es verdad. Eso nos contó Marley, pero puede ser que nos puedan ocultar algo. Todos riéndose de Reiner por lo que dijo sin hacerle caso, y siguiendo su caminata en silencio. Hasta que dejó de estarlo. Un titán salvaje salió de entre los árboles. Marcel reaccionó primero, empujó a Reiner. ¡Corre! Y luego desapareció en una mandíbula. No hubo tiempo. No hubo salvación. Solo tierra manchada, gritos, y una culpa que nunca se iría. Annie quiso volver. Bertolt no decía nada. Reiner no dejó que se fueran. No podemos volver así. Si lo hacemos, entonces Marcel murió por nada. Annie le pegó. Lo tumbó. No eres Marcel. Bertolt apenas miró, pero Reiner se levantó. Gritó. Lloró. Golpeó, y al final, los tres siguieron avanzando, uno arrastrando a los otros dos. Días después llegaron a la muralla. Había que entrar, había que destruir, había que fingir que sabían lo que estaban haciendo. Annie se transformó. El rugido de la titán hembra fue como un disparo en la noche. Los titanes salvajes acudieron a ella como perros hambrientos. Ella los llevó directo a la puerta, y antes de llegar, se destransformó. Cansada. Casi inconsciente. Bertolt subió.
Silencioso. Alto como el cielo. Titán colosal. Una patada. Una explosión. Una ciudad abierta al infierno. Reiner corrió. Titán acorazado. Aplastó la segunda puerta. Y la isla cayó en pánico. Desde ahí, todo fue silencio. Se infiltraron. Se hicieron pasar por refugiados. Se entrenaron. Se reían con los mismos que habían dejado sin familia. Si nos acercamos al rey, podremos acabar con esto rápido, decía Reiner. Se enlistaron. Ejército con el objetivo de formar parte de la policía militar. Todo para encontrar al rey Fritz. Todo para robar el fundador. No para protegerlo, sino para quitárselo. Pero el rey nunca estuvo. Ya era tarde. Grisa lo había tomado. Y la historia ya no era suya. Quedaban 3. Anye, Reiner, Bertolt. Uno se perdió por dentro. Otro se perdió por fuera. Y la última, se encerró en cristal. Pero lo que empezaron. Ya no podía detenerse. Fin de OVA 1. Eren compartía el carruaje de regreso junto a Bertolt, que estaba amarrado la boca y los brazos, y no dejaba de llorar por su amigo Reiner, haciendo que Eren se sienta triste y culpable por lo que había transcurrido. Al llegar al cartel pusieron a Bertolt en una silla y la Legión de Exploración lo interrogó. Al principio Bertolt no quería decir nada. Y lo peor es que si alguien le hacía alguna herida, este mismo se podría convertir en titán, por eso mismo no le podían sacar información, pero el comandante supremo ideó un plan, lo iban a torturar poniéndolo de patas a cabeza y lo iban a alimentar desde su parte trasera y sacaría el excremento desde la boca. Esto le contaron a Bertolt y él se empezó a mover como loco. Con unos ojos que mostraban tristeza y desesperación por lo que le iban a hacer, aceptó cooperar con los aldeanos. Unas máquinas agarraban la boca de Bertolt impidiendo de que se pueda hacer daño con sus labios, y así le soltaron la venda que lo amarraba a la boca, y él empezó a contar todo, o bueno, casi todo. Lo principal que contó Bertolt a la Legión fue que fuera de las murallas existía más gente que les tenían un desprecio a los aldeanos y que los maltrataban. A los más pequeños los entrenaban para usar uno de los poderes titánicos, según su rango y desempeño. Existían más titanes aparte de los que ya habían visto, o sea el de Eren, el hembra, acorazado y colosal, habían más como por ejemplo, el titán de Ymir, llamado titán mandíbula, el titán bestia, que era un mono que podía controlar a los titanes comunes, y hacer lo que les diga, pero Bertolt nunca les confesó sobre el titán carguero. Él confesó que les tenían un profundo odio los de Marley a los de Paradis. Y que se trasladaba el poder de un titán a un humano, transformando a un humano en titán y que este se coma al portador del otro, y todos quedándose sorprendidos ya que al Eren comerse al acorazado, este podría heredar su poder. Y así lo hicieron, Eren transformándose y cambiando su apariencia, teniendo el mismo titán de ataques con sus puños endurecidos por defecto, pero algo cambió dentro de él. Tenía una especie de armadura, muy similar al acorazado, llegando a la conclusión de que Bertolt no mentía y que este decía la verdad. Pero obviamente existían algunas personas de que no creían que esto era verdad, por eso mismo la Legión ideó un plan para ver el sótano de Eren y confirmar la verdad o si era una farsa. Pero antes de que hagan lo que hagan, una especie de soldados muy parecidos a la policía militar de dentro de las murallas, secuestró a Eren e Historia, y pasó lo mismo que la historia original, el padre de Historia, Rod Reis. Le contaría de que el padre de Eren robó al fundador, y le dijo que se transforme en titán con un suero que le dio y que demora a Eren, devolviendo el fundador a su familia, pero Historia al ya saber que el padre de Eren, no lo hizo con malas intenciones, sino que lo hizo para liberar a su pueblo. Historia botó el líquido, rompiéndose y regándose por el suelo, y Rod en su desesperación lo bebió, transformándose en un titán gigantesco. Eren y la Legión iban a morir aplastados, pero Eren vio un frasco llamado acorazado y lo bebió, y al antes tener ya la capacidad de cristalizarse. Este suero incrementó la potencia y lo duro de la cristalización de Eren, así Eren endureciéndose en su titán, que parecía una misma roca, hasta más fuerte que las murallas, y protegiendo a sus amigos al final pasaría como la historia original Historia junto a la Legión y más soldados lograrían matar al gigante titán de Rod Reis, votando al anterior rey falso y coronando a Historia como la reina real de Paradis. Los anteriores soldados que secuestraron a Eren e Historia murieron aplastados, menos Kenny Ackerman, el cual era el tío de Levi. Kenny Ackerman antes de morir le dio un suero de titán a Levi que lo use con precaución. Pasando unas pocas horas y finalizando el plan de recuperar a Shinganshina.
Eren junto a la legión viajaron a caballo hacia Shingansina y Eren cristalizó las aberturas de la muralla. Las cristalizaciones que Eren dejó era tan fuerte y sólido que ni una lanza relámpago, por decirlo de alguna forma, podría destruirlo. Era una cristalización que era fuera de la comprensión humana. Recuperando la legión, sin antes ver al titán bestia con un titán que parecía normal pero ha trabajado en el suelo cargando una mochila en su espalda, que eran rocas. Con esto el titán bestia arrojaba las rocas hacia los soldados, y este impidió con todo su ser que no recuperen la muralla, pero al final con un sacrificio del comandante Erwin y más soldados, Levi lograría vencer al titán bestia y llevar a el portador de este consigo al carruaje, para ir de vuelta a Trost y avisar todo lo transcurrido. Eren y Zeke estaban hablando, y lo último que dijo Zeke a Eren fue las siguientes palabras: Eren, soy tu medio hermano, compartimos el mismo padre, te liberar de los ideales que te puso nuestro padre, y volveré a rescatarte. Eren quedó sorprendido por esas palabras y ver que Zeke era su medio hermano, pero antes de que pudiera decir alguna palabra, vino el titán carguero y se llevó a Zeke en su boca, pero al final la legión pudo recuperar la muralla, y a los titanes de adentro la legión de exploración los aniquiló con mucho esfuerzo y trabajo duro. Visitaron el sótano de la casa de Eren y confirmaron las afirmaciones de Bertold. Todo era cierto, y esta guerra no era solo con los titanes, sino con personas más allá de las murallas. Llegando a Trost, la legión avisó a todos lo transcurrido y todos alegrándose. Era la coronación de la reina Historia y todos besaron su mano, pero al momento de Eren tocar la mano de Historia y besar su mano, vio algo. Algo que le dejaría petrificado de aquí en adelante. Slip and fall, will you laugh at me? If I lose it all, lose it all. If I lose it all, slip and fall, I'll never look away. If I lose it all, lose it all, lose it all. If I lose it all, outside the wall. Era él, su titán, con unos huesos y una armadura con un cascarón blanco, liderando el masacre de unos titanes colosales pisoteando unas casas, y lo que más le dejó en shock, fue a este mismo, manipulando a su padre en robar al fundador y devorar a la hermana de Historia Reis. Pasó unos días y la legión de exploración aniquiló absolutamente todos los titanes de la isla y llegaron al mar. Finalizando el capítulo con Eren, Armin y Mikasa viendo el paisaje, y con las palabras de Eren de que siempre creíamos de que nuestra guerra era con los titanes. Sin embargo, la guerra en realidad está afuera de las murallas. Levi ova número 2. En el rincón más oscuro del distrito de Shigansina, donde el polvo y la miseria eran parte del aire, un niño abría los ojos cada mañana sin saber si sobreviviría a la siguiente noche. Ese niño era Levi Ackerman. Vivía junto a su madre, una mujer enferma, débil, casi transparente. Nunca conoció a su padre. Nadie lo conoció. Era como un fantasma que jamás existió. Levi pasaba los días en silencio, compartiendo el hambre con su madre, observando cómo cada día ella respiraba más lento, hasta que un día simplemente no respiró más. «Mamá», susurró, con voz temblorosa, «mamá, despierta», pero ya era tarde. Frente a sus ojos, la única persona que le dio afecto, se había ido, y Levi solo podía quedarse allí, inmóvil, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Fue entonces cuando llegó Kenny Ackerman. Aquel hombre de sombrero ancho y mirada dura, que visitaba a su madre de vez en cuando, apareció en la puerta. Entró, miró el cuerpo sin vida, y luego miró al niño. TCH, al final, no pudiste ni despedirte. Sin muchas palabras, se lo llevó. No por ternura. No por compasión. Lo llevó porque, en el fondo, era su sobrino. El hijo de su hermana. Lo condujo a través de los pasillos oscuros del distrito hasta un lugar que Levi jamás imaginó. Una casa elegante, amplia, extrañamente limpia, con paredes de un color naranja envejecido, cubiertas de polvo, y un aroma a pasado que no se iba. Había un toque de nostalgia en cada rincón. Muebles caros, alfombras pesadas, lujo en medio de un mundo podrido. Levi no entendía cómo ese hombre, tan rudo, podía vivir así. Pero Kenny tenía sus razones. Kenny había sido contratado por la familia real Reis, la misma que controlaba todo desde las sombras. Con su dinero y poder, él formó un grupo especial, uno que no seguía las reglas. Uno que no protegía al rey, sino que actuaba desde las sombras. Así nació su escuadrón. Los policías militares de élite, un grupo secreto, letal, más cercano al crimen organizado que a la ley.
En medio de ese ambiente, Levi creció. Kenny no le ofreció cariño, pero sí herramientas. Le enseñó a pelear, a leer a las personas, a usar cuchillos con precisión quirúrgica. Una tarde, mientras exploraban los callejones del distrito, un hombre se cruzó con Levi. Lo empujó, lo insultó por su aspecto. Levi, siendo aún un niño, no lo dudó. Saltó sobre él con la furia acumulada de años de dolor. Golpeó, esquivó, atacó, hasta dejarlo tirado en el suelo. Kenny observaba desde un rincón, con los brazos cruzados, con una media sonrisa. Ya estás listo. Y así, sin decir adiós, desapareció. Dejó a Levi solo, otra vez. Pero esta vez, el niño que conocía el hambre y la muerte, ya no era Levi. Era preciso. Silencioso. Letal. Desde entonces, Levi forjó su propio camino. Pasó por la oscuridad, cruzó la línea entre justicia y violencia, hasta convertirse en leyenda. Mientras que Kenny Ackerman formó su propio ejército con ayuda de los Reyes. Asesinando al instructor principal y él poniéndose en vez de él, y él. De la misma forma que enseñó Levi, lo hizo con ellos, pero ahora con un equipo tridimensional MS avanzando, con pistolas y demás, usando todo ese ejército para la delincuencia y molestar a la futura generación de la policía militar. Esta es la historia de cómo, desde la suciedad y el abandono, desde el dolor y la pérdida, nació el soldado más fuerte de la humanidad. Levi Ackerman, el que fue niño y sobrevivió, el que perdió todo y se levantó, el que nunca necesitó alas para volar más alto que nadie. Historia, OVA número 3. En los márgenes del mundo, donde la tierra se extiende como un suspiro interminable, vivía una niña que aprendió a hablar con el silencio. Historia Reis. El nombre que le dieron no era más que un eco de una historia que le robaron. Nadie pasaba por allí. Solo el viento, los árboles, y el susurro de su madre, sentada en una esquina, leyendo libros que jamás leía dos veces. Siempre en el mismo rincón. Siempre sola. Historia la observaba desde lejos, queriendo entender por qué el amor parecía una cosa tan lejana. Un día, le preguntó a su padre. «Padre, ¿qué es una familia?» La pregunta se perdió entre las sombras. Rod Reis, ese hombre de ojos grises y palabras frías, le entregó un libro sin decir nada. El título era simple: Linaje. Historia lo leyó sola, en voz baja, en las noches más largas. Y en una página, subrayada por alguien antes que ella, decía: abraza a quienes amas, y sanarás. Pensó que un abrazo podía cambiarlo todo. Que el amor, si se ofrecía con sinceridad, derribaría cualquier muro. Caminó hacia su madre con los brazos abiertos, temblando, esperando una respuesta. Pero la mujer no respondió con ternura. La tomó del rostro con fuerza, la empujó con desprecio. Historia cayó. El libro quedó abierto en el suelo, temblando con el viento. No volvió jamás. Pasaron los días, pero no la soledad. Sin embargo, una figura aparecía de vez en cuando entre las flores altas. Su hermana, Frieda. Sonreía como si el mundo no doliera. Hablaban. Reían. Historia sentía algo parecido a la calma. Pero incluso el cariño tenía su límite. Frieda un día le tocó la frente. Sus recuerdos desaparecieron como si fueran humo. Y quedó vacía otra vez. Los años pasaron. La niña creció. Fue soldada, tuvo muchos amigos, en especial Ymir, pero la antes mencionada ya no está en este mundo. Y se descubrió que ya era dependiente de la familia real, y después de muchos sucesos. Cuando fue reina, Eren le besó la mano en la coronación. Y fue como si la cerradura del alma se rompiera. Los recuerdos la inundaron, violentos, reales, innegables. Vio el campo. Vio el libro. Vio a su madre empujándola. Vio a Frieda borrándola. Vio quién era, y por qué la habían hecho olvidar. Entonces entendió. No era solo una hija olvidada. Era el testigo de una mentira. Y esa mentira, por fin, había terminado. Caminó sola por el campo. Esta vez con los ojos abiertos. En sus manos, un cuaderno nuevo. Ya no necesitaba que alguien más le diera una historia ahora. Ella estaba embarazada, y veía todo el campo, donde un vez estuvo cuando era niña. Historia, empezó a escribir la suya. Siguiendo con la historia después de que todo el pueblo de Paradis se enteraran de la verdad, y de los titanes que alguna vez quisieron exterminar, alguna vez fueron humanos. Bertold, al ser muy peligroso, lo dieron de comer a otra persona, la cual en esta historia sería el Capitán Erwin. Ya que después de que el titán bestia aniquilara a todos, un soldado llamado Flox lo trajo, y para que no muriese lo dieron de comer a Bertold, no solo sobreviviendo sino heredando un poder titánico.
Llegó una flota a Paradis. Se veía a simple vista de que venía de Marley y rápidamente idearon un plan, mientras que la flota se acerca de Eren, se quedaría atrás y se transformará en titán y destruyera la flota, mas no los pasajeros que habitaban allí, para sacarles información y demás. Con el poder de Eren, destruyó la flota y trajo a todos los marleyenses a Paradis, los cuales serían bienvenidos por Ángel y Levi, pero inesperadamente, una soldada marleyense llamada Yelena mataría a todos sus camaradas, solo dejando a 4, el que manejaba la flota, un cocinero, y 2 guardias más. Yelena diría que viene por orden del titán bestia, Zeke, pero que es una aliada para Parsadis, y que lo que quería es liberar a su pueblo, con el plan de Zeke, el cual era la eutanasia para los aldeanos, que consistía en que estos mismos ya no tengan la capacidad de reproducirse y que murieron en unos 100 años. La legión la recibiría con los brazos abiertos y Yelena les brindaría mucho avance tecnológico. Después de unas horas de lo transcurrido, Eren se encontraba viendo el paisaje a la orilla del mar, hasta que vio una flota alejándose de su continente, yendo hacia Marley. Parecía que esa flota no venía ni de Paradis ni de Marley, sino que de un nuevo continente. Eren avisó a la legión y todos con sus equipos de maniobra se escabulleron al barco. Al parecer no iban a guerra a esa flota, sino que iban de forma turística. No fue toda la legión, solo fueron 9, Mikasa, Eren, Arp, Levi, Edwin, Ange, Koge, Sasa. Y por último Jin. Dentro de Marley se compraron ropa y sombreros para que nadie los reconozca. Toda la legión se sorprendió al ver comidas que nunca habían probado, como por ejemplo, el helado, la pizza, los pasteles o tan siquiera, un plato de sopa. Lo cual era una delicia y como siempre Sasa hacía escándalo, pero mientras la legión visitaba Marley. Como habían cosas buenas, también habían cosas malas. Fueron presentes de cómo los de Marley trataban mal a los niños aldeanos, y a los aldeanos en general. La legión se hospedó en un hotel solo de aldeanos, y como los soldados de Marley se estaban alistando para una próxima guerra de Marley, no estarían controlando el orden. Los aldeanos se emborracharían e invitaron a la legión a hacer lo mismo, accediendo los antes mencionados. Y al final Eren sacó a Mikasa de la fiesta y la llevó a una orilla fuera del hotel. Mikasa, aunque un poco mareada, le dijo las siguientes palabras: ¿para qué me llevas acá, Eren? Y Eren respondiendo de la siguiente frase: Mikasa, sé que esta pregunta te va a sentir extrañada, pero quiero que me digas la verdad, que soy para ti. Y Mikasa diciéndole: mi familia. Contesta, que soy para ti. Para mí tú eres mi familia. Besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Eren. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar de amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Eren asistiendo y regresando al hotel, Mikasa, aunque intrigada y con duda, igualmente asintió y fue de regreso. A la medianoche Eren empachó sus cosas y se fue del lugar en silencio. Igualmente, aunque hiciera ruido, nadie le iban a escuchar, al estar todos ebrios. Eren salió del hotel y se reclutó como soldado voluntario a la guerra próxima de Marley. El siguiente día todos buscaron a Eren pero no lo encontraron. Lo buscaron un mes completo y no lo encontraron, pero un día les llegó un carta de Eren diciendo que se planteaba quedar en Marley y que se fueran ellos, que ya volverá a la isla. La legión, sin más y por el capricho de Eren, se fue de regreso a la isla en un flota que estaba por salir a un continente cercano a Paradis. Eren fue como aldeanos voluntario a la guerra y pasó 4 años en la guerra. Y cuando al fin acabó, mandarina a los soldados que no tuvieron ninguna herida de carnada para que entretengan a la otra nación y que mientras los maten, una niños llamada Gaby lanzará un proyectil y que después aparecieran los titanes cambiantes y acaben con la guerra. Eren, al no querer morir y no tener ninguna herida significante, Eren cortándose la pierna, con una cara de determinación pero también de miedo, y seguido de eso el ojo.
Seguido mandarían a todos los aldeanos sanos de Karmada, asesinando a todos y todo salió de acuerdo al plan de Marley, apareciendo el titán bestia y carguero, y aunque con más dificultades que la historia original, finalizando la guerra. Siguiendo con esta historia, algunos se preguntarán qué pasó con Ymir, y yo les daré la respuesta. Ella fue encarcelada por el equipo de la Legión de Exploración y después de confesar todo lo que sabía la iban a juzgar, como alguna vez lo hicieron con Eren. Y obviamente tenía todas las de ganar y seguir con vida, pero no. Ymir temió mucho por su vida y después de que visitara a Historia, y le hiciera una despedida digna. Esta se fue en su forma titán escapando de Paradis silenciosamente, entregándose a Marley y Marley hizo que se lo coma otro soldado, pero este soldado a diferencia de la historia original no lo harían participar en la guerra ya que querían mejorarlo más, hasta mejor que en la historia original, al perder 3 poderes tiránicos, este titán sería su táctica secreta por si algo ocurría. Regresando al presente después de que Eren se cortara la pierna y el ojo para que no lo manden de carnada en la guerra, y llegarán los titanes cambiantes, el bestia y el carguero. Darían el golpe final para acabar la guerra de Marley contra la otra nación desconocida, y daría por fin el martirio de 4 años. Regresando Eren a Marley como aldeano incapacitado. Mientras tanto la legión esperaba paciente la llegada de Eren a Paradis aunque nunca llegaba. Mientras tanto con Eren, este se encontraba en una banca, viendo el paisaje, con el pelo que le llegaba al cuello y con una venda que cubría el ojo de este e igualmente una venda en la pierna que solo le llegaba a la rodilla. Se encontraba en silencio y solo viendo el paisaje, pero le interrumpió unos niños, eran 4 pero los más importantes eran 2. Una niña llamada Gaby, la misma que lanzó los proyectiles en la guerra antes de que aparecieran los titanes. Y un niño de cabello amarillento, llamado Falco. Estos niños estaban acompañados con una chica llamada Pieck, al parecer estos niños eran candidatos de guerreros para heredar el poder del titán cambiante de esta, o sea el titán carguero, aunque a Pieck aún le quedaban muchos años de vida, pero claro esta vez Marley hará que los guerreros estén más crecidos para mandarlos a Paradis, para no cometer el mismo error que con Amy, Bertold, Marcel y Reiner. Eren vio esto y pensó que le podría de ser utilidad Falco, al ser un niño tranquilo, no como Gaby que era muy relajosa y malcriada. Así pues, cuando todos los niños dejaron de hablar con Pieck, Eren llamó silenciosamente a Falco para que se acercase, y cuando llegó y se sentó al lado de Eren, se descubrió que todo este tiempo Eren tenía un nombre falso, el cual era Eren Kruger. Sí, el mismo nombre del que le heredó el titán de ataque más el martillo a Grisa Yeager. Regresando a la actualidad Falco le hizo muchas preguntas a Eren, como las cuales, ¿cuál era su nombre, del por qué estaba así, y qué quería de él? Eren respondiéndole todas las preguntas, obviamente con mentiras, menos la última. Eren después de un momento en silencio, explicaría a Falco que necesitaba mandar una carta a su familia, que se encontraban muy lejos de allí. Falco como siempre fue un niño de buen corazón entregándole todas las cartas. Aunque lo que no sabía Falco, es que no estaría entregándole cartas a la familia de Eren, sino que a la Legión de Exploración, para algo desconocido por ahora. Un día Eren sentado en la misma banca característica, observó que se acercaba un señor, que le explicó que era Yeager y que no le haga más favores a Falco, porque él ya sufría mucho en su familia, y Eren solo asintiendo. Y por casualidad del destino con el que había hablado, era su abuelo. Pasaron días y Eren se encontraba hablando con Falco, el último favor que le pidió es que, llámese a el comandante general de Marley a un sótano por debajo de un salón en el cual iban a hacer la declaración de guerra a Paradis. Y en este tiempo, los Taiburs se reafiliarían del incidente que pasó hace muchos años atrás, y hablarían claramente que harían la declaración de guerra en un salón lujoso, y que ahora sí les explicarían a los marleyenses toda la verdad. Y así llegó el día y la hora, Falco se encontraba parado en una esquina de la habitación escuchando como Eren Kruger, que en realidad siempre fue Eren Yeager, confesó toda la verdad, y le diría en la cara al comandante general que el culpable por lo que vaya a pasar sería él. Por siempre proclamar el odio a Paradis. Y Falco gritándole a Eren ya que este le había mentido sobre las cartas, y Eren explicándole que en realidad no era para su familia, sino que en realidad era para... Pero no terminaría su frase por un balazo del comandante general hacia la cabeza de Eren, aunque falló su puntería, yéndose hacia la oreja de Eren, y Eren diciendo las siguientes palabras con frialdad. Comandante. Lo que vaya a pasar siempre quiero que se quede en su conciencia de que fue su culpa. Por el odio recibido a Paradis, le devuelvo el favor.
De tal manera luego de que Willy Tybur declarase que un sujeto robó el martillo, y se lo heredó al padre de Eren y este se lo heredó a su hijo aclamando más el odio hacia los erdianos, pero justo cuando declaró la guerra. Apareció desde el subsuelo, un titán, era el titán de ataque, pero con una armadura que parecía del acorazado pero con tonos grises, mostrando que aún así se cristalizó todo su cuerpo por defecto, saliendo del subsuelo y devorando a Willy Tybur, y todos los de la reunión gritando y saliendo a correr desesperadamente, y por consecuente cuando Eren se transformó, la explosión aunque no tan grande como el colosal, igualmente aniquiló y le arrebató la vida a Falco y al comandante general. Saliendo desde el subsuelo en su forma titán. Su piel totalmente endurecida y con una cara que parecía del mismo demonio. El titán de ataque se comió a Willy Tybur, y seguido de esto se abalanzó contra el público que estaba en las gradas y mató a todos, luego giró su cabeza y vio las otras gradas, donde se encontraban los oficiales corriendo e igualmente acabó con la vida de ellos. Los puños del titán no paraban de golpear los escombros de las gradas derrumbadas por este mismo. Y cada golpe que hacía se hacía un hueco en el suelo, demostrando la fuerza y la capacidad tan grande de endurecimiento que tenía el titán de ataque, tal vez por su experiencia en combate. O tal vez por los poderes del acorazado y martillo presentes en él. Siendo una escena que demuestra el odio encarnado de Eren hacia Marley. El titán de ataque siguió golpeando el suelo. Hasta que le llegó un cañonazo anti-titán de Marley, que por su armadura no le hizo ningún efecto. De esta manera el titán de ataque levantándose del suelo y lanzándose hacia los que apuntaban los cañones. Los soldados dispararon miles de cañones anti-titán pero no lograron absolutamente nada, y luego de disparar los cañones, se abrió un humo inmenso. Y desde el interior del humo salió el titán de ataque con un rugido. Asesinando fríamente a todos los soldados. Hasta que de repente, y cuando él iba a acabar con los cañones, apareció unas garras que de un arañazo arrancaron toda la espalda del titán, haciéndolo caer al suelo, y sin dejar de que se regenere, tomó un impulso desde un edificio cercano y se fue a toda velocidad hacia Eren y abrió su boca ya preparado para devorarlo, pero el titán de ataque crearía unos pinchos que atraparían al titán misterioso. Y cuando se fue todo el humo se pudo ver perfectamente al titán, era el titán de Ymir. El mandíbula pero mejorado y obviamente con otro portador. Súper más mejorado, unas 5 veces mejor que el original. El titán mandíbula con su garra rompió el pincho, que imagínense ustedes. El pincho estaba mejorado por el endurecimiento previo y aún así pareció una hoja de papel al lado de este titán, y de un momento a otro el mandíbula se regeneró increíblemente rápido su estómago y fue hacia Eren y justo cuando lo iban a comer, apareció Levi. Cortándole la mandíbula, haciendo que no lo pueda comer, pero el titán se regeneró al instante y arrancó la nuca del titán. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que Eren no se encontraba en la nuca del titán, sino en la parte subterránea con un hilo que iban desde el pie del titán de ataque. Pudo hacer todo esto gracias a los poderes del martillo. El titán mandíbula estaba muy extrañado por esto pero sin que pudiese reaccionar, al Eren ya regenerarse de la espalda, le dio un fuerte golpe al titán mandíbula mandándole a volar. De repente y sin previo aviso cayeron miles de cañones anti-titán a Eren y el que los disparaba era el titán carguero, con los cañones en su espalda y los soldados que controlaban los cañones. Y cuando parecía estar todo acabado, apareció Mikasa junto a todo el equipo de exploración, habían llegado y destruido la flota de Marley que traía más cañones, con el poder del colosal de Erwin. Y no era todo, mientras luchaban los guerreros contra los soldados y derrotaban en al carguero, el mandíbula no podía hacer nada contra 2 Ackermans. Levi y Mikasa. Hasta que apareció el titán bestia y Eren rápidamente sacó a Zeke del titán y se lo llevó al avión. Cayendo rendido al suelo y sin previo aviso toda la legión se comenzó a alejar, ni Eren sabía qué tramaban. Pero se escuchó un ruido, era de la transformación de un titán. Y se transformó el titán colosal de Erwin Smith. Ya que la legión habían ideado un plan, Erwin con la explosión del colosal podría aniquilar al mandíbula y al carguero, y Eren no podría morir al ser acorazado y poder la capacidad de endurecer todo su cuerpo. Regresando al presente. Flota.
colosal apareció con una gran explosión. Eren se encontraba en el suelo saliendo de su titán, y la legión acertó, aniquiló a uno de los dos titanes. El carguero. Pero el mandíbula no aparecía por ningún lado, y cuando apareció se encontraba solo su cuello y cabeza, totalmente destruido y maltrecho. Eren salió de su titán de ataque, por el subsuelo y se volvió a transformar. Y fue directamente hacia el mandíbula y se lo comió, heredando un nuevo poder titán. De esta manera regresando todos los soldados junto a Eren al avión yéndose de nuevo a Paradis, y en esta historia morir Gavin y Falco. No moriría Sasa y se harían tranquilamente a Paradis. Después de que se comiera al titán mandíbula y regresará a Paradis junto a la legión. Los antes mencionados encarcelarían a Eren y lo dejarían ahí por unas horas. Mientras tanto, se haría una conferencia sobre todos los mandos altos de Paradis. O sea, la legión de exploración, la policía militar y las tropas de guarnición. Todos ellos llegarían a un acuerdo. Una opción y la que se haría, al ser la orden del comandante supremo. Esta opción era la cual iban a torturar a Eren, por desatarse por 4 años en Marley. Se le iba a sacar toda la información posible sobre lo que él quería hacer, y sobre que si Zeke lo estaba manipulando o no. Y con esto, iban a hacer el mismo castigo que con Bertolt, al ponerlo de patas arriba en una silla y ya saben todo lo demás. Entonces esto iba a ser el comandante supremo, pero las personas de Paradis se enteraron de todo lo que había sucedido. Ya que un soldado confesarles todo esto, llamado Floch. Si el mismo Floch el cual trajo a Erwin Smith y por ende Erwin no muriendo y heredando el colosal. Entonces Floch advertía todo esto a la nación de Paradis. De esta manera todos enterándose de la verdad sobre los titanes, aunque ya lo sabían más antes pero ya con lo que se descubrió ahora ya saben plenamente cómo funciona esto y sobre que Eren siempre fue el titán fundador y el que los está salvando. Teniendo guerra con Marley y devolviéndoles el mismo odio que ellos mandaron a Paradis. Entonces el pueblo de Paradis estaría completamente seguro de que deberían apoyar a Eren, para que no lo asesinen, ni lo torturasen ya que pensaban que él estaba en lo correcto. Entonces el pueblo de Paradis se crearía un ejército. Un mini ejército. Aunque poco a poco se iría agrandando y llamando los viajeristas, comandado por Floch. Los del pueblo de Paradis o el pueblo de Ymir, lanzarían un cohete hacia el comandante supremo, muriendo esto mismo. Y de aquí en adelante los viajeristas apoderándose de la ciudad, con Eren siendo su máxima influencia y su líder. Entonces Eren saliendo de su prisión con los poderes del martillo de guerra, se encontraría con su pueblo y ellos le darían la bienvenida, Eren poniéndose una chaqueta. Yéndose a hablar con Misa y Armin y como la historia original tratándolos mal e insultándolos. De esta manera saliendo del castillo de Paradis y yéndose hacia afuera a ver el paisaje un poco. Aunque sin previo aviso caerían miles de misiles el cual explotaría las piernas y el torso de Eren aunque por suerte se logró transformar lo más rápido que pudo en el titán de ataque, más el martillo, más el acorazado, y más el mandíbula y esta sería la nueva apariencia de Eren. Eren rápidamente fue a atacar a las tropas de Marley. Aunque las tropas de Marley ahora sí vinieron más cargadas y los que presenciaban esto, o sea los viajeristas y Yelena, se darían cuenta de que no era mucho de lo que Eren les invadió y cómo era tan probable de que estos estaban recibiendo tanto avance y tanto poder. Entonces Eren se enfrentó a ellos lanzándose a morderles con su boca de martillo, pero antes de que sucediera eso está un flashback en el que se ve a Eren en Marley con su ojo incapacitado e igualmente su pierna hablando con Sede, su hermano mayor, el cual estos dos hermanos estarían hablando sobre el retumbar y la eutanasia con Zeke apoyando la eutanasia y hablándole de esto a Eren. Entonces Eren mintiéndole sobre que él también apoyaba la eutanasia y que finalizaría su trato con una pelota de béisbol, aunque Eren no lo tomaría cerrando flashback. Regresando al presente, Levi al llegar a Paradis mucho antes de lo que estamos ahorita, fue con Zeke a un bosque a monitorearlo y ver que no causara ningún problema. Al llevarlo al bosque Zeke transformaría a todos los soldados de Levi en titanes ya que más antes les había puesto su médula espinal en su cuello así gritando y transformándose todos. Levi fue el único que no tomó de ese vino entonces todos bebiendo y cuando Zeke estaba escapando él dio la señal de todos transformarse y solo quedó Levi. Levi con todo el dolor del alma aniquiló a sus compañeros y se fue en búsqueda de Zeke. Zeke como la historia original fue atrapado por Levi y torturado poniéndole unas mallas y que si se movía iba a explotar todo el carruaje, y Zeke como última alternativa moviéndose y así explotando todo el carruaje.
Después sé que logró sobrevivir y se transformó de nuevo en titán yendo hacia la isla Paradis. Mientras que con Eren estaba sufriendo y aquí aniquilaba muchas tropas de Marley, aunque seguía apareciendo muchas más. Entonces Eren cayó rendido al suelo y no podía hacer nada a pesar de tener 5 poderes titánicos. Entonces ahí Yelena se vio obligada a ir hacia abajo de la prisión a pedirle ayuda a la legión de exploración que se encontraba encarcelados Erwin, Mikasa, Armin, Con y Jin, y Sacha. Esta le pediría ayuda y aunque al principio ellos se negaran, después aceptarían ya que en total Eren seguía siendo su amigo. Entonces al llegar al exterior vieron que Eren estaba demacrado y al titán bestia llegar. Era un poco tarde ya que Eren estaba todo pisoteado, no podría hacer nada ya que todos le estaban apuntando, y en ese momento aún no venir la legión, los otros soldados eran inexpertos y no podrían ayudar a su líder, Eren Geabr. Pero y cuando todo parecía estar perdido, Floch entonces activó una lanza relámpago a una flota que estaba por llegar, y al impactar la lanzamiento con la flota, se esparcería el humo. Eren lo aprovechó destransformándose de su titán y volviéndose a transformar con todo lo nuevo y yéndose rápido donde se encontraba el titán bestia, y justo cuando se iba a encontrar con él le llegó un cañón por la nuca, rompiéndole la nuca y saliendo sin cabeza, pero justo la cabeza tocó con la mano de Zeke. Los hermanos cambiarían de lugar, accediendo a los caminos. En los caminos Eren se encontraba con Zeke, y aunque al principio no podría hacer nada, después se podría mover y pasarían las cadenas hacia Zeke. Eren se podría levantar. Él vio a una niña desde lo lejos, aunque parecía en realidad una adolescente. Eren se fue donde estaba la niña llamada Ymir y le diría que active el retumbar, ella ignorándolo. Entonces Eren vería todos los recuerdos pasados con su hermano Zeke, y ahí se daría cuenta de que él manipuló los sucesos del pasado, para que pasaran por muchos sucesos para llegar donde estaban ahora. Como lo son, por ejemplo, de que un titán ignorara a Bertolt para que el titán antes mencionado se coma a su madre, y así Eren desde pequeño teniendo la iniciativa de acabar a todos los titanes. O también como para que su padre se coma al fundador, y aniquiló a toda la familia Reis. Y también aquí se agregaría un recuerdo más que la historia original, un recuerdo que dejaría impactado a Zeke. Y que hasta a Eren del presente se vería a Eren Jaeger incitando a Eren Kruger para que se comiera al titán martillo de guerra e invadiera esa conferencia, con una escena de que Eren Kruger no quería matar a personas, ya que él no es así. Pero Eren gritándole de todo lo que vivió y así Eren Kruger transformándose y acabando con todos de la conferencia. Así terminando los recuerdos y Eren abrazando a Ymir para que le dé su poder. Y por fin Ymir accediendo llorando. Ya que por fin, después de 2000 años, alguien entendió su dolor y no lo vería como un simple objeto como lo quería Zeke. Así volviendo a la actualidad, Eren activando el reto. Retumbar. Justamente la legión llegando a la escena y vería como la cabeza de Eren cae en la mano de Zeke y de un milisegundo a otro, activándose el retumbar, con una criatura increíblemente grande. Con un esqueleto que le rodeaba una coraza blanca, y la cara de esa bestia era del titán de ataque, desapareciendo toda la cristalización del mundo. Menos de su coraza, lo cual fue extraño. Pero al desaparecer toda la cristalización, también desapareció algo. La cristalización que mantenía a Annie. OVA final. La historia de Ymir Fritz. Ymir Fritz fue la primera humana en obtener el poder de los titanes, tras entrar en contacto con una entidad misteriosa, similar a un parásito, que se fusionó con su columna vertebral. Esto pasó debido que era una esclava, ya que su pueblo fue conquistado anteriormente por un rey. Ella por error desató 3 cerdos, y el rey amenazó que, si nadie le decía quién fue el o el responsable, les iba a quitar un ojo a todos los esclavos, ya que para los esclavos no necesitan 2 ojos. De esta manera todos señalando a Ymir, y el rey Fritz le diría con sarcasmo la siguiente frase: Ymir, eres libre. Jajaja. De esta manera dejándola libre por el bosque y todos los soldados, y el rey haciéndole una persecución, esta por un intento desesperado por vivir fue a un rol, y dentro de este cayó en un lago que le otorgó la capacidad de transformarse en titán. Este evento le otorgó la capacidad de transformarse en un titán colosal y poderoso. Luego de esto, fue esclavizada por el rey Fritz, quien utilizó su poder para conquistar y expandir el imperio eldiano, subyugando y exterminando a las naciones enemigas, especialmente Marley. A pesar de su poder, Ymir siempre actuó como una sierva obediente. Tuvo 3 hijas con el rey: María, Rosa y Sina. Años después, fue asesinada mientras protegía al rey de un atentado, atravesada por una lanza.
En lugar de honrar su sacrificio, el rey ordenó que sus hijas devoraran su cuerpo para heredar sus habilidades, iniciando así el linaje de los titanes. Este ritual continuó con sus descendientes, dividiendo el poder de Ymir en los 9 titanes originales. Aunque murió físicamente, su conciencia quedó atrapada en los caminos, una dimensión fuera del tiempo y el espacio, donde durante 2000 años siguió cumpliendo órdenes, moldeando cuerpos de titanes y perpetuando el ciclo de odio. Solo fue liberada cuando Eren Yeager, al conectar con ella en los caminos, le ofreció la libertad de elegir, algo que nadie le había dado antes. Entonces, Ymir rompió el ciclo al apoyar los planes de Eren, marcando el comienzo del fin del poder de los titanes. Eren se encuentra caminando por Marley, en medio de bastantes personas. Justo después que Eren tuviera esa extraña conversación con Mikasa, e irse sin decir nada. Las personas no le toman importancia, y ni lo regresan a ver y él tampoco. Sigue caminando hasta empezar a llorar. Poco a poco en su mente dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué voy a destruir a toda esta gente? ¿En serio se lo merecen? O tal vez nosotros los eldianos debemos morir. Estas palabras retumbaban en la mente de Eren hasta que fue interrumpido por unos marleyenses los cuales estaban pegando y maltratando a un pobre niño aunque no tan inocente. Pero este niño no se veía con malas intenciones, este niño está vacío, siendo pisoteado y arrastrado por ellos. Eren tendría un fuerte dolor de cabeza al ver esta escena, de igual manera al que lo vio cuando besó la mano de Historia. Entonces Eren desearía cambiar el futuro. Por ende quiso no intervenir en esta situación, por eso mismo siguieron golpeando al niño por unos instantes más. Hasta que Eren no resistió más, y por fin logró darle fin al martirio. Cambia de escena, en esta escena vemos cómo Eren trae al niño a sus espaldas, lo deja por un bosque y él se pone a hablar con él. Por unos instantes las palabras de Eren fueron sobre que se cuidara más, y que no lo robe, aconsejándole un poco. Pero poco a poco sus palabras se fueron más agudas y más llorosas. Hasta que terminó diciendo las siguientes palabras. Lo siento. Lo siento. Perdóname. ¿Qué está llorando, señor? Esto será para poder salvar a Eldia. Sin embargo, eso no es todo. Lo que vi más allá de las murallas no se parece en nada al mundo que deseaban. Ellos me decepcionaron. Entonces el niño no entendiendo nada y solo parado, mientras que Eren se encontraba arrodillado agarrando los hombros del niño. Pasarían unos instantes y por fin Eren se levantaría y se cría, dejando al niño a solas. El niño no entendió hasta que de un momento a otro se le borró toda la memoria de lo que había transcurrido a unos instantes. Y él preguntándose cómo había llegado ahí si hace unos instantes, estaba siendo golpeado por unos marleyenses. Siendo interrumpido por su hermanito pequeño, llegando y diciéndome que deben ir a casa. Regresando a la actualidad. Eren ha activado el retumbar. La legión de exploración justo al salir vio la cabeza de Eren entrar en contacto con la palma de Seke. Él hizo un trato con Marley. El trato consistía que, si los maleyenses lograran atacar a Paradise, él inmediatamente lograría hacer el retumbar. ¿Qué es el retumbar? El retumbar es activar a millones de titanes colosales, los cuales eran protectores de las murallas. Shinkansina, Rose y Sina. Estas murallas fueron creadas por el rey Fritz, y adentro de esas murallas habitaban los titanes colosales, millones de ellos. Así que él idearía que junto a su titán lograría desterrar a todos afuera de las murallas, y lograra retumbar todo el mundo con su poder, aunque el rey Fritz haría un pacto de batalla que consistía en no pelear, y el que posea sangre real y consiga el fundador, el pacto de batalla lo atraparla y lo obligaría a no atacar, y si Marley los ataca, no hacer nada. El rey Fritz eliminó los recuerdos de los de adentro de la isla, y de esta manera, vivieron muchos años en paz en la isla Paradise, hasta que de repente Marley atacaría a Paradise, y Grisar dará el fundador para heredárselo o al poseedor del fundador actual. Y el responsable de incontables muertes. Eren Yeager.
Y llegarían todos los sucesos hasta la actualidad. Eren se comunicaría con todos los eldianos, les diría que su titán medía 3K metros, y su coraza blanca cubría cada uno de sus huesos, la única manera de detener el retumbar. Dijo Eren. Sería matándome, pero es imposible, les invito a rendirse. Y esto no parará. Hasta retumbar el mundo entero fuera de Paradis. Todos los eldianos escucharán esto y se resignarían, unos menos, otros más. El retumbar ya arrasarían una ciudad entera. Una ciudad entera y solo pasaron unos cuantos minutos. Por esto aterrando a todos los marlayenses ya que poco a poco podrían llegar a su territorio, sus millones de titanes colosales, pero lo más intrigante era la criatura que estaba en medio de estos. Una cosa superiormente más alto que estos titanes colosales. Era una criatura. Una criatura de puros huesos con su cuello y una cara. Que era del titán de ataque, más el martillo, más el acorazado y más el mandíbula, pero su cara ya no era completamente del mismo color, ahora tendría una piel tirando a morado, que era el fundador presente junto a sus dos ojos morados, igual que al titán de Friedalace. Era una cara similar al otro titán que vimos recientemente, pero este tendría alrededor unas costillas, que medirían aproximadamente 3000 metros de largo, o sea superior a la de la historia original. Ya que al poseer al titán martillo y al titán mandíbula, se le podría incrementar su capacidad de altura, y con su coraza, cubriendo todos sus huesos. De esta manera siguió avanzando junto a sus titanes colosales. Army, Jin, Mikasa y todos los demás, no podrían hacer nada y se irían a un bosque junto a Yelena para ver qué podrían hacer. Regresando con Levi. Levi se encontraba destruido, con la mitad de la cara desfigurada, y su cuerpo totalmente maltrecho por el anterior atraco de Zeke y Ager. Entonces Levi se encontraba mal. Hasta que lo encontró una mujer de lentes, Angie. Angie estaba con los Jayeristas ya que la iban a ejecutar en un bosque, pero Angie se lograría escabullir. Y lograr escapar de estos mismos, por ende llegaría hasta un lago para sumergirse e irse de lejos de ahí. Pero lo que se encontraría les llevaría una gran sorpresa era a Levi Ackerman. Se encontraba totalmente mal, ella se lo llevó cargándolo rápidamente y se lo llevó hacia el mar. Los Jaegeristas lo perdieron de vista y no harían nada más y regresarían, ya que ellos sabían que Ange, sin comida, no podría hacer nada. Aunque ellos no sabían que Levi estaba vivo y que Ange lo tiene en sus manos. Entonces Ange llevaría a Levi a un lugar seguro. Muchos metros más después del anterior encuentro. Pasaron muchas horas en las cuales Levi despertó. Al despertar vio que sus heridas fueron cosidas por Ange, pero se daría cuenta de algo: su pierna izquierda estaba totalmente decapitada, y después miró su mano izquierda y de igual manera no la tenía, y lo peor de todo que sus dedos del brazo y pierna que tenía salvos estaban rotos, y algunos ni siquiera se encontraban allí. Esto quebró a Levi por dentro, aunque por fuera no diría absolutamente nada. Pero Levi a duras penas logró recordar que mientras Ange lo cosía, él recordó que ella le había dicho algunas cosas, y lo que más se acordaba es que esta le propuso irse a vivir en el bosque para siempre, y dejar que Eren termine con todo fuera de las murallas. Levi le haría acuerdo de esto a Ange, y está sorprendiéndose, de tal manera Ange confesándole a Levi, que Eren habló con todos los eldianos por los caminos y activó el retumbar, dijo que no iba a pararse hasta que retumbara todo el mundo fuera de parados, y que su titán medía casi 3K metros, sino un poco menos o un poco más. Levi se quedó impactado con esto, ya que él también había escuchado eso de Eren cuando estaba inconsciente, aunque no del todo. Y simplemente dejaría salir una lágrima por primera vez en su vida, y con sus palabras diría: si es verdad lo que dices, entonces estamos perdidos. No hay ninguna arma que destruya la armadura del acorazado y martillo que Eren usó en Marley. Y aún así con ese gigantesco titán, no podremos detener el retumbar Ange. Lo único que nos queda es hacer lo que dijiste. Ange respondiéndole: vaya Levi, nunca te vi llorar, aún así. Sé que esta situación es muy mala, pero... Y Levi no la dejaría terminar la frase porque le gritaría: ¿que no entiendes, pedazo de 4 ojos? Esto no es como piensas, yo ya no puedo pelear sin una pierna ni una mano, es simplemente imposible. Perdón si me he excedido. En serio, perdón. De esta manera Levi y Ange dejarían de discutir y aceptarían su destino, sin oponer resistencia, dejarían que el retumbar avance. Y arrase con todo. El retumbar seguía avanzando, llevando todo a su paso. Niños, adultos, gente inocente, personas malas,
Todo lo que existía en este mundo fuera de la isla Paradis, se estaba extinguiendo. Las personas las cuales iban a ser pisoteadas por los sinfín de titanes colosales, no paraban de gritar, de llorar, y sobre todo, de clamar piedad. Algunos corrían sin rumbo, otros simplemente se quedaban quietos, paralizados por el terror. Las ciudades se convertían en ruinas antes de que los gritos terminaran de escapar de sus gargantas. Las familias se abrazaban con fuerza, como si el calor de los suyos pudiera protegerlos de lo inevitable. ¿Por qué? Susurraba una madre, cubriendo con su cuerpo a sus hijos. ¿Qué hicimos para merecer esto? Los cielos parecían llorar junto a ellos, aunque la lluvia no caía. El aire ardía con el peso del miedo y del polvo que levantaban los pasos titánicos. Era un castigo divino, una furia ancestral que no hacía distinción. Los soldados habían dejado sus armas. Ya no había a quien disparar. Ya no había nada que salvar. En lo alto, la silueta de los titanes colosales se dibujaba como el juicio final. No hablaban, no pensaban, solo caminaban. Eren, desde lo más profundo de esa mente conectada a toda la historia, ya no escuchaba súplicas. Solo avanzaba, y en ese último segundo antes de ser aplastados, muchos entendieron el dolor que habían ignorado. Pero ya era tarde. Desde lo alto, donde la conciencia lo elevaba por encima del tiempo y el cuerpo, Eren observaba todo. Cada pisada de los titanes resonaba en su mente como un eco de su propia determinación, y a la vez, como una campana fúnebre para la humanidad. No había placer en lo que veía, pero tampoco había duda. Esto es lo que elegí, podía sentirlo todo. El temblor del suelo, el pánico de los inocentes, el silencio de quienes ya se habían rendido. No era un dios, pero por primera vez entendía lo que era cargar con el peso de uno. El niño que alguna vez gritó por libertad ahora caminaba sobre las cenizas de la promesa que ese grito contenía. No hay redención. No para mí, recordaba los rostros de sus amigos, sus miradas rotas, las preguntas sin respuesta. Cada paso de los colosales era también una distancia más entre él y ellos. Pero no podía detenerse. Ya no. No después de haber visto lo que le esperaba a su gente si no hacía nada. El mundo nunca nos perdonará. Así que elegí que no quedara mundo para juzgarnos, y aún así, dolía. No como una herida, sino como una fractura invisible, una grieta en el alma. Porque Eren todavía era humano. Todavía amaba. Todavía lloraba, aunque sus lágrimas ya no caían en un rostro visible. Armin, mi casa, ojalá nunca hubieran tenido que verme así, pero el retumbar continuaba. Porque no se trataba de justicia. Se trataba de poner fin a un ciclo. Aunque él mismo tuviera que desaparecer con él, Lev y Ange no pudieron hacer nada. Cuando vieron a Eren, una masa titánica de 3000 metros, con su coraza blanca, los poderes del titán acorazado, martillo de guerra y mandíbula fusionados, sabían que ya no había lucha posible. Su figura gigante, con la cara del titán de ataque y los ojos morados que reflejaban al fundador, los dejó sin palabras. Eren estaba más allá de todo lo que podían comprender, con 5 titanes cambiantes bajo su control. No hay nada que hacer, dijo Levi, la fatiga en su voz. Ange, al mirarlo, asintió en silencio. En su corazón, ya no había esperanza. De todos modos, se retiraron al bosque dentro de Paradis, el sonido de los pasos colosales retumbando a lo lejos, mientras se dejaban vencer por la desolación. La guerra ya no era suya. En el silencio del bosque, la legión de exploración intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Armin, Mikasa, Jin, Sasa, Konie y Yelena estaban allí. Alejados de la lucha, observando la devastación a través de la ventana de la desesperación. Sabían que no podían detener el retumbar, pero aún esperaban, aunque lo sabían en lo más profundo de sus corazones. Ya no había esperanza. Armin, no podemos hacer nada, dijo Jin, su voz tensa, como si al decirlo en voz alta todo se volviera más real, más doloroso. Eren lo ha decidido. Ya no hay vuelta atrás. Armin, con la mirada perdida, solo asintió. Las palabras le sabían a nada. El chico que había conocido, que había luchado a su lado, que soñaba con un futuro de libertad, ese Eren ya no existía. Armin diciendo, lo perdimos. Todo lo que queríamos, lo perdimos con él. Sasa, de pie junto a ellos, parecía absorta en sus pensamientos mientras que dijo la siguiente frase. Pero, ¿y si? No sé, tal vez aún podamos hacer algo, detenerlo de alguna manera. Ya no hay manera, dijo Yelena, sin levantar la vista del suelo. Sus palabras no eran crueles, pero sí llenas de la resignación que sentían todos. Lo que Eren está haciendo no tiene vuelta atrás. Él ha decidido el destino de todos. Mikasa se quedó en silencio junto a los demás que no hablaron. Pero ella.
Sentía el peso de esas palabras, el peso de la pérdida que cargaban todos. No era la primera vez que sentía ese vacío dentro de ella, pero ahora era más fuerte, más profundo. Miró hacia el horizonte, hacia donde el retumbar seguía avanzando, y sus pensamientos volaron hacia Eren. ¿Qué estás haciendo, Eren? Murmuró, como si él pudiera escucharla, aunque sabían que no era así. ¿Por qué no puedes detenerte? ¿Por qué no puedes ver lo que estamos perdiendo? Un nudo se formó en su garganta. El dolor de perderlo, de no poder entenderlo, la consumía. Pensé que si luchábamos juntos, podríamos encontrar una solución. Pero ahora, ¿quién eres, Eren? ¿Quién eres realmente? Armin se acercó, apoyando una mano sobre su hombro. Mi casa, lo que Eren ha hecho ya no depende de nosotros. Lo que queríamos, lo perdimos. No podemos salvarlo. Mikasa no respondió de inmediato, pero su rostro estaba lleno de una tristeza profunda, como si estuviera buscando en las sombras de su corazón una respuesta que no llegaba. Tal vez nunca lo entendimos. Tal vez siempre estuvo demasiado lejos. El sonido de los pasos de los titanes, aún lejanos pero inconfundibles, les recordó que ya no había vuelta atrás. El retumbar seguía su curso, y con él, la caída de la humanidad. Sin palabras, todos se quedaron ahí, inmóviles, mirando al horizonte, sabiendo que el mundo tal como lo conocían ya no existía. El retumbar no fue rápido, pero fue imparable. En horas, el mundo cambió para siempre. Cuando los colosales comenzaron su marcha, nadie pensó que todo caería tan rápido. La primera ciudad desapareció bajo la sombra de las gigantescas pisadas, y el eco de los gritos fue ahogado por el estruendo. El suelo temblaba bajo el peso de Eren, una bestia de 3000 metros, llevando consigo el poder de 5 titanes cambiantes. El reloj marcó 14 horas desde el inicio de la devastación, y el último refugio de la humanidad sucumbió. No quedó ni una ciudad intacta, ni un rincón que resistiera. Los ejércitos, los aliados, los que intentaron detenerlo, fueron barridos. Los cielos se cubrieron de polvo, y la tierra, como si supiera que ya no había esperanza, dejó de temblar. Eren no miraba atrás. Su mirada era fija, dirigida solo hacia el final. No había preguntas, ni remordimientos. Solo avanzaba. Su cuerpo de titán y su poder, fusionados en la coraza de destrucción, arrasaban con todo a su paso. La humanidad no entendió hasta que ya era tarde. Nadie entendió que la verdadera guerra no era contra los titanes, sino contra el miedo que ellos mismos habían creado, contra la inevitabilidad de su propio fin. Las horas pasaron, pero Eren no dejó de caminar. Ni la resistencia más desesperada, ni los últimos intentos de supervivencia, pudieron detener la marcha del retumbar. Para cuando la última ciudad cayó, ya no quedaba más que polvo y silencio. Todo ha terminado. Era la única frase que resonaba en los pensamientos de todos los sobrevivientes. Si alguna vez hubo esperanza, ya no existía. El retumbar había hecho su trabajo. Eren había ganado. No quedaba humanidad para detenerlo. El eco de su victoria reverberó en el aire, una victoria silenciosa, que no necesitaba celebraciones. La raza humana, agotada por siglos de guerra, quedó reducida a nada más que cenizas, una sombra que ni el viento podría llevarse. Los titanes ya no existían, pero la amenaza más grande, la de Eren y su voluntad de destruir todo lo que se interpusiera, se había cumplido. La humanidad se desintegró, y Eren, al final, siguió su marcha, mientras el mundo que conoció se disolvía bajo sus pies. Toda la gente de Paradis celebraban, pero sin saber que esto fue un trabajo muy doloroso para el que lo hizo. Eren. Los yajeristas encontraron a la Legión, ya que iban a ejecutar a Erwin. Y sí. En esta historia, los yajeristas mataron a todos, y Erwin sin poder transformarse en colosal. Al desaparecer todos los poderes tiránicos del mundo, el mundo fue borrado. No con armas nucleares. No con bombas. Sino con pasos. Con una marea infinita de titanes colosales que cruzaron continentes como si fueran de papel. El cielo ardió, los océanos se evaporaron. Las montañas cayeron. Y luego, el silencio. Cuando el último titán colosal se desintegró, dejando tras de sí una tierra árida, calcinada, donde ya no crecían árboles ni se escuchaban voces, Eren se mantuvo en pie. Su cuerpo, reconstruido por el poder regenerativo del titán fundador, emergió del vapor como un dios regresando del abismo. A su lado, Ymir, la fundadora original, lo miraba en silencio, como quien observa a su último hijo cumplir el destino que ella no pudo evitar. Y sin decir palabra, Ymir desapareció. Su tiempo había terminado. Eren, solo, miró el mundo arrasado.
El nuevo imperio Floch y los viajeristas lo encontraron entre los restos de lo que alguna vez fue la civilización. Eren no habló cuando lo alzaron sobre los hombros, ni cuando lo llevaron de regreso a Paradis. Ya no hacía falta. Su poder lo decía todo. Su victoria era total. Paradis se convirtió en la nueva cuna de la humanidad. Un pueblo diezmado, sí, pero vivo. Los viajeristas organizaron un régimen férreo, sin oposición, sin debate. Las escuelas enseñaban la historia de la traición del mundo exterior. Los libros contaban que Eren Jaeger fue el único que se atrevió a alzar la voz por su gente, cuando todos los demás bajaron la cabeza. Floch fue nombrado comandante supremo del ejército. El consejo viajerista gobernaba cada rincón de la isla. Pero por encima de todos, estaba él. Eren Jaeger. No como un rey con corona, sino como símbolo eterno. Se construyeron templos. Monumentos. Su rostro fue grabado en piedra, y su historia, inmortalizada en cantos. Nadie cuestionaba nada. Nadie se atrevía. Porque todos sabían lo que era capaz de hacer. Lo que ya había hecho. El recuerdo que nunca murió, Eren, en lo alto de su casa en Shigansina, ya restaurada por los fieles, vivía en un silencio eterno. Se alejaba de las ceremonias, del poder, del gobierno. Salía por las noches, caminaba entre los campos reconstruidos, y pensaba. Pensaba en ellos. En Armin, su mejor amigo. Su mente brillante, su fe en las personas. Recordaba sus discusiones, su risa nerviosa. Su llanto cuando ya sabían que el camino se dividía. Recordaba cómo Armin murió suplicando por una salida distinta. Y sobre todo, pensaba en ella. Mikasa. La vio en su mente como si aún estuviera allí. El cabello cayendo sobre su rostro. Su voz suave. La forma en que lo miraba, como si el mundo no pudiera tocarlo mientras ella estuviera cerca. Y Eren jamás le dijo la verdad. Jamás le confesó cuánto la amaba. Porque sabía que hacerlo la ataría. Que la convertiría en una cadena más. Y Eren quería que Mikasa viviera libre. Pero al final, ni él fue libre, ni ella vivió. Murió en el bosque, protegiendo su memoria, con la bufanda que él le regaló aún atada al cuello. Eren, en su última noche en la tierra, se sentó frente a una fogata en la cima de la muralla María. Dejó su capa al viento. Cerró los ojos. Recordó. Recordó la primera vez que vio el cielo. El sabor del pan de Sasa. Las bromas de Jin. Las manos de Armin en su hombro. La voz de Mikasa diciéndole vuelve. Recordó lo que fue humano. Y así murió. Sin hijos. Sin esposa. Sin dejar legado de carne, solo de piedra y fuego. No quiso un funeral. No pidió sepultura. Solo se acostó en la cima de la muralla y cerró los ojos mientras la brisa nocturna barría sus pensamientos. Cuando lo encontraron, parecía dormido. En paz. Murió no como un monstruo, ni como un héroe. Murió como un chico que solo quería ser libre. Epílogo 100 años después, la historia de Eren Jaeger era conocida en cada rincón de Paradis. Algunos lo veneraban como a un dios. Otros murmuraban que lo que hizo fue una tragedia disfrazada de justicia. Pero nadie pudo borrar lo que hizo. Un mundo nuevo nació sobre los huesos del antiguo. Uno sin enemigos, sin guerras, sin titanes. Solo el eco eterno de los pasos del retumbar, y el recuerdo imborrable, de Eren Jaeger. Final alternativo. Contesta, que soy para ti. Para mí tú eres mi familia. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. ¿Recuerdan esa escena, en Marley? Sí. Esa misma. Eren, sentado frente a Mikasa, mirándola fijamente. Preguntándole. ¿Qué siente por él? Y Mikasa le responde que solo lo ve, como a su familia. Pero, ¿y si hubiera dicho otra cosa? ¿Y si, por una vez en su vida, se dejaba llevar por su corazón?
En esta versión de los hechos, el vino que tenían los eldianos era más fuerte, una mezcla más intensa, capaz de relajar incluso a Mikasa. La guerrera fría. La soldado silenciosa. Ella bebe, no se emborracha. Pero algo dentro de ella cambia, su voz se suelta, su corazón ya no está encerrado. Y en ese instante, lo dice. Sin rodeos, sin miedo, sin vergüenza. Te quiero, me brotaron las frases poco tradicionales en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Le dice a Eren que lo ama, desde siempre, desde que eran niños, desde aquel día en el que él la salvó. Le dice que nunca lo vio como un hermano. Que él, siempre fue algo más. Algo, que ni siquiera las palabras alcanzan a explicar. Y Eren se queda en silencio. Pero su mente. No. De repente. Una visión lo invade. Una visión, del futuro. Ve a su titán de ataque. Cubierto con la armadura del acorazado. Arrancando la nuca de otro titán. Y devorándolo. Ve cómo manipuló a Eren Kruger. Y cómo influenció a su propio padre. Ve, el momento en que besó la mano de Historia. Y se convirtió, en el titiritero del destino. Y lo más fuerte de todo, ve cómo gana. Eren, destruye a Marley. Y no solo a Marley. Sino al mundo entero. Un genocidio total. Un fin, absoluto. Pero no hay alegría. No hay paz. Eren está solo. Sin Armin. Sin Mikasa. Sin nadie. Y en esa soledad. Hay lágrimas. Dolor. Arrepentimiento. Entonces. Mikasa lo llama, notando que Eren se ha quedado en silencio. Lo sacude levemente, preocupada. Él la mira, como si acabara de despertar de una pesadilla. Y en ese instante. Eren no dice nada. No lo piensa dos veces. No da explicaciones. Solo, se levanta de golpe. Toma la mano de Mikasa con fuerza. Y corre. Corre con desesperación. Con el corazón latiendo al límite. Como si el tiempo se acabara. Como si el mundo entero, se viniera abajo. No mira atrás. No importa lo que dejen atrás. No importa lo que digan los demás. En ese momento. Solo existe ella. Solo Mikasa. El viento sopla con furia. Las hojas vuelan a su alrededor. El suelo tiembla. Pero Eren no se detiene. La lleva entre árboles, piedras, ríos, colinas. Como si la estuviera llevando a un lugar que solo ellos conocen. Un lugar, donde no existe la guerra. Ni los titanes. Ni los enemigos. Solo ellos dos. Y el deseo de vivir. Aunque sea un poco. Y mientras corre. Eren aprieta su mano más fuerte. Porque por primera vez en mucho tiempo. Tiene miedo. Miedo de perderla. Miedo de perderse a sí mismo. Miedo. De que esa única oportunidad de ser feliz se le escape de las manos. Y en el fondo de su alma. Solo puede pensar en una cosa. No dejaré que este mundo me la quite. No esta vez. Pasan las semanas. Y Eren desaparece del mapa. Junto a Mikasa. Ambos se esconden. En un rincón perdido de Paradis. Una cabaña. Oculta entre las montañas. Lejos del mundo. Ahí. Por primera vez en su vida. Eren es feliz. Vive con Mikasa. Cazan juntos. Ríen juntos. Cocinan. Se abrazan. Duermen en paz. 4 años. De felicidad absoluta. 4 años. De libertad real. Pero el mundo. Nunca olvida. Marley, junto a los Tibur. Se reorganizan. Construyen armas. Reclutan soldados. Y esta vez. Van con todo. Declaran la guerra a Paradis. Una guerra final. Una guerra, sin piedad. Paradis. No tiene titanes. No tiene tecnología. No tiene esperanza. Las murallas. Ya no existen. Y uno por uno. Todos caen. Jin. Muerto. Konye. Muerto. El pueblo. Arrasado. Y el último en pie. Es Armin. Herido. Cansado. Sangrando. Una explosión lo lanza al suelo. Su cuerpo, ya no le responde. Y en ese instante. Cuando ya todo está perdido, lo recuerda. Ve a Eren. Ve a Mikasa. Los ve sonriendo. Felices. Y con su último aliento. Armin dice. Eren. Mikasa. Nunca me despedí de ustedes. Me hubiera gustado verlos una vez más. Decirles. Que los extraño. Y que los amé. Como a mi familia. Una última explosión. Y Armin. Muere. La cabaña. Ya no existe. Las montañas.
Arden. El cielo está cubierto de humo. Mikasa camina, sosteniendo el cuerpo sin vida de Eren, débil, cansada, rota. Lo sienta en una vieja silla de madera. Eren apenas puede respirar, sus ojos están vacíos, su piel se endurece. Y con la poca fuerza que le queda, dice: Mikasa, me escapé del mundo solo para estar contigo. Si pudiera elegir de nuevo, te elegiría 1000 veces más. Ella llora, lo abraza, y le suplica: quédate. Quédate conmigo. No me dejes. Y Eren le sonríe. Gracias por hacerme sentir como un ser humano. Cierra los ojos, y muere. Mikasa lo abraza fuerte, levanta su cabeza, y lo besa. Por última vez. Te amo, Eren. Nos volveremos a ver. Lo prometo. Pero no hay tiempo. Marley ha llegado, y lo destruye todo. Mikasa cae. Ya no puede más. Alza su brazo, mirando al cielo. Eren. Espérame, una explosión. Y Mikasa muere. Todo termina. Y en medio del silencio, un último recuerdo. Eren mirándola con ternura, tomando su mano, diciendo: gracias por estar conmigo. Y así termina esta historia. No con un final feliz, pero sí con uno verdadero. Uno donde el amor valió más que la guerra. Uno donde dos almas encontraron la paz, aunque fuera